¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos nuevamente. Arrancamos este segundo semestre con Diálogos con el Mundo, gracias al apoyo de OPA Noticias, de la Universidad Subcolombiana, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del Centro de Estudios Internacionales WorldSkills, de la Universidad Navarra, de la Universidad Cooperativa, de la Universidad Antonio Nariño, de la ESAP, de todas estas instituciones que nos apoyan, por supuesto, para realizar estas transmisiones. Y hoy nos vamos a dialogar con el mundo bien lejos, nada menos y nada más que para Australia. Y en Australia vamos a hablar con Jesús Antonio Alzate Vida, nuestro invitado especial para el día de hoy. Recordando que este programa es transmitido también por la radio de la Universidad Surcolombiana todos los sábados en el horario de la mañana, para los cuales pues obviamente también le ofrecemos nuestro agradecimiento por esa transmisión que realizan de este programa, que no tiene una finalidad distinta que conectar a los huilenses, que conectar a los surcolombianos con el mundo. Hemos hecho programas con invitados de China, con invitados de Japón, con invitados de gran parte de este mundo, y hoy pues tenemos un invitado muy especial que precisamente se llama Jesús Antonio Alzate Viera, quien es abogado de la Universidad Antonio Nariño, es una persona bilingüe con habilidades como orador, orientado a soluciones, amante de la investigación, en este momento en temas legales y sociales, y actualmente realiza un LLB en Derecho Común en la Universidad de Southern Crown en Australia, y pues es una persona que en este momento tomó la decisión, salió del país desde Neiva para Australia, 20 horas de vuelo, está al otro lado del mundo y nos acompaña en el día de hoy. Pues obviamente quiero presentar un saludo. Jesús, Hola, muchas gracias buenas. por estar aquí como invitado. Hay mucha expectativa en relación con esta entrevista, obviamente por su perfil, por supuesto, pues por la distancia, porque definitivamente tomar una decisión de salir de nuestro país, de ir hacia un país tan distante como lo es Australia, es bien interesante. Quisiera dar, antes de que intervengas, unos datos generales de Australia. Australia en este momento es la 13ª economía del mundo, con un índice de desarrollo humano muy alto. Realmente tiene un coeficiente de Gini muy bajo, quiere decir que hay muy excelentes condiciones de igualdad, es un país muy seguro, es un país inmenso, tiene más de 7 millones de kilómetros cuadrados, pero tiene una particularidad, no viven allí sino 26 millones de personas, sobre todo en la parte oriente, que es la parte que se beneficia por las cordilleras, por la presencia de agua, porque gran parte del territorio australiano tiene unas zonas desérticas bastante amplias. Hoy nos acompaña entonces Jesús Antonio Alzate precisamente para contarnos, pues primero que todo, Jesús, por supuesto, darte las gracias para contarnos cómo es eso de vivir en un país tan distante, por qué toma pues la decisión de irse para Australia y finalmente, pues por supuesto, cuáles podrían ser las recomendaciones que le daría a esos estudiantes de la Universidad Surcolombiana, de las distintas universidades que hoy están viendo en esta transmisión, que nos escuchan, por supuesto, de la radio de la Universidad Surcolombiana. ¿Por qué? ¿Cuáles, digamos, podrían ser esos tips, esas recomendaciones que podrían hacerse? Comencemos por esa parte primera, Jesús, si se quiere. ¿Por qué usted toma esa decisión y por qué Australia y no otro país del mundo? Hola, buenos días a todos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor, perfecto. Vale. Bueno, Alfredo, muchas gracias primero por la invitación. Bueno, entremos en materia. ¿Por qué Australia? Primero que todo, como lo mencionaste hace un momento, Australia es un país bastante exótico en muchos aspectos, principalmente porque está literalmente al otro lado del mundo y queda lejos de todo. Esa es la realidad. Digamos que yo siempre lo digo, de entrada es una de las pocas desventajas que tiene como país que está ubicado geográficamente un poco lejos de todo. Em, Elegí Australia primero porque era otro mundo. Yo cuando terminé mi universidad, yo me gradué de abogado en la Universidad Antonio Nariño y estaba buscando justamente conocer
el mundo, conocer otro mundo, aprender inglés, porque siempre he sabido que saber otro idioma te abre puertas, pero adicionalmente si ese idioma es el idioma más hablado en el mundo, pues va a abrirte muchas más puertas. Entonces, digamos que la decisión empezó por allí. Ya tenía algunas referencias de personas que habían estado aquí en Australia, un familiar y conocidos, y había recibido muy buenas recomendaciones. Entonces, pues tomé la decisión en el 2019 de, de arrancar, de emprender este sueño. Como estudiante de inglés primero, efectivamente, como la mayoría de colombianos que venimos acá, yo me vine en el plan de hacer un curso de inglés. eh, con mucho esfuerzo, ahorré por el último año de mi carrera, trabajé, bueno, etcétera, porque digamos que eso requiere unos recursos económicos, pero pues llegué acá y como decía, pues acá esto es otro mundo desde muchos puntos de vista, desde que tú llegas y acá se maneja por la izquierda, eso ya tu cerebro entra como en colapso mental al principio porque pues no estás acostumbrado a nada de las cosas como funcionan, ¿sí? Entonces creo que ese es como el mayor impacto que te da al comienzo, como que todo es distinto, incluso el inglés que hablan acá, pese a que fue, digamos, una extensión del territorio de Gran Bretaña, el inglés que hablan acá no es tan británico, sino que es como una mezcla entre ese inglés británico y un poco más australiano, que viene siendo como los costeños de los países angloparlantes. Eso es como lo que como los conocen aquí. Entonces, pues todos esos retos son un poquito como, sí, como en inglés nosotros decimos overwhelming, como too much, como muy, como demasiado para tan poco tiempo. Es un cambio que te cambia desde la forma de ver el mundo, desde la perspectiva en la que tú afrontas los problemas, te cambia absolutamente todo. Entonces creo que ese fue como el primer impacto. Obviamente también los retos, digamos, que uno afronta cuando llega a un país donde tampoco habla su idioma, tú te vuelves muy sensible a todas esas críticas. Entonces yo siempre había muy prevenido de pronto de no hablar mal porque, o si no entendía algo, entraba en pánico porque yo decía, pues no quiero como chocar con esa cultura, ¿sí? Y de pronto sentirme como que no, mejor que me atienda otra persona, hablo con otra persona porque esta persona no habla inglés. Entonces, esos son como todos los temores que salen a la luz cuando tú estás en un país y estás aprendiendo el idioma, pero sin duda alguna es algo de tiempo, es una cuestión de tiempo simplemente, y a medida que pasa el tiempo, si eres juicioso y vas dedicándole el espacio a de verdad aprender el idioma, eventualmente va a llegar. A mí me tomó más o menos un año, año y medio, sentirme muy cómodo con mi inglés en cuanto lo hablaba, lo escuchaba y pues lo escribía, porque también me dediqué a estudiarlo, digamos, para temas académicos, porque pues mi propósito era también académico. Em, no sé si de pronto hasta ahí tienes alguna pregunta o algo que quieras Sí, no, saber. tranquilo, muy bien. Bueno, y esa primera llegada, ¿qué te generó? Me has dicho ahí unos choques en torno al tema del idioma, pero la visión que tienen, por ejemplo, los australianos de los colombianos, ¿cuál es? ¿Cómo nos ven a nosotros allá ellos? Pues porque en otros lugares no nos ven tan bien. No, mira que es otra cosa muy favorable aquí, digamos, la cultura australiana en términos generales, pese a que es una cultura racial mayoritariamente blanca, no tiene muchas de esas características de la cultura blanca que de pronto vemos en Inglaterra, Estados Unidos y algunos países europeos. Son un poco más abiertos, son un poco más por su propia identidad cultural, son un poco más latinos en ese sentido. Entonces, de entrada, Australia, eh,
tiene muchas similitudes a Colombia en muchos aspectos culturales. Yo siento que esa cultura de la playa, de pronto tener como ver la vida de una forma más bonita pese a las dificultades, creo que eso es algo muy colombiano también y es algo que los australianos comparten. Y otra similitud muy grande es que la multiculturalidad que hay acá es impresionante, especialmente en las grandes ciudades. Entonces tú tienes a las First Nation que llaman acá, que son como las primeras personas, por decirlo así, que son los aborígenes australianos, que son muy valorados acá y hay mucha presión social para darles el puesto que merecen. De hecho, es una discusión que está muy viva hoy en día. Eh, También encuentras todas estas generaciones post Segunda Guerra Mundial europeas que llegaron a Australia, mayoritariamente de Europa, obviamente, judíos, gente de Italia, algunos países del este europeo como Polonia, eh, bueno, sí, no se me olvida, bueno, muchos países europeos tuvieron migraciones gigantescas porque Australia era como la tierra de todos y de nadie, entonces la gente huyendo de la guerra básicamente cogía el primer barco que podía para donde podía. Entonces así llegaron muchos movimientos migratorios aquí a Australia y Nueva Zelanda. eh, y ahora, particularmente en los últimos años, la mayoría de migrantes que han llegado han sido más de la India, de Asia, hay mucho migrante de Asia, especialmente de China, Sur Corea, em, Vietnam, Tailandia, todos estos países reciben cantidades de migrantes todos los días. Y pues esto hace que la sociedad se mezcle, que la sociedad entre estas dinámicas de compartir muchas cosas. Entonces, digamos que eso es algo que me gusta mucho porque tiene muchas similitudes con Colombia, ¿sí? En Colombia también tenemos esa mezcla de tantas razas, tantas culturas, que hoy en día, por el tiempo que ya llevamos, ya podemos decir que en cierta forma somos una, pero hemos vivido también ese proceso. Entonces creo que eso es algo muy llamativo y que gusta mucho al latino, al colombiano. Y bueno, y para responder tu pregunta que me desvié un poco, eso hace que también la visión que tiene el australiano del colombiano sea muy positiva. Entonces, acá la verdad es que tú con decir que eres colombiano te abren muchas puertas y es muy bonito porque no es la regla general en otras partes. Realmente el colombiano acá es sinónimo de trabajar duro, es sinónimo de personas muy respetuosas, de personas también muy alegres, muy festivas, muy pasionales. Entonces, tenemos muy buena fama. Afortunadamente, las personas que han venido acá pues obviamente han sido personas que han dejado el país en alto. Como todo, obviamente, yo siempre lo digo, gente buena hay en todas partes y gente mala también hay en todas partes, pero digamos que la fama que tenemos o la preconcepción de la persona que es de acá es que el colombiano es gente buena, gente trabajadora, gente echada para adelante. Entonces eso te abre también oportunidades porque, eres colombiano, el empleador, por ejemplo, cuando tú estás buscando trabajo de una socia, si este chico, si esta chica es colombiano, probablemente va a ser un buen trabajador. Entonces, no le dan esa oportunidad, incluso muchas veces sin hablar inglés, porque es lo que pasa a muchas personas que llegan acá a Australia sin saber inglés. Algo que yo hice, no recomiendo, porque la verdad que sí te facilita muchísimo la vida tener un nivel, aunque sea básico de inglés, pero, pero bueno, también entiendo que a veces, No es fácil, claro, no es fácil. sí, No, así qué, es. qué interesante porque pues precisamente yo siempre hago esa pregunta a las personas de los distintos países que hemos podido entrevistar y muchas veces dicen eso, ¿no? Hay dificultades, aquí hay temas de xenofobia, incluso cuando estaba haciéndole una entrevista a un licenciado de educación física que ahora está en un puesto muy importante organizando incluso el Mundial de Fútbol que viene,
me decía, es muy terrible, la gente lo segrega a uno, lo discrimina, pero ya después de que lo conocen y uno hace su vida, pues ya comienzan a respetarlo, pero al comienzo es un rechazo absoluto, un aislamiento, no quieren compartir con uno nada y todo. Y eso me contaba que le ha ocurrido en Inglaterra y en España también, porque él estuvo un tiempo viviendo en España y otro tiempo viviendo, y ya hoy ya mucho tiempo viviendo en Inglaterra. Es bien interesante lo que planteas y pues es un mensaje para aquellos que hoy de pronto estén pensando en este tipo de alternativas. Un dato muy interesante de Australia, tengo que decirles a los oyentes y a los que nos ven hoy, es que el 50% de los australianos tienen un familiar extranjero. Es una cosa muy particular. El 30% de la población australiana tiene otra cosa también bien particular y es que son extranjeros. Eso no ocurre en Colombia. La porción de extranjeros en Colombia es mínima y en otros países a nivel latinoamericano. Y en cambio, más o menos Australia está en una proporción muy similar a lo que ocurre con Alemania, que es un país que se ha abierto al mundo porque pues, por todos estos temas de las tasas de natalidad que son tan bajas, les ha tocado Sí. entender que tienen que traer migrantes y que tienen que llevar, abrirle la puerta sobre todo a los latinos para que ayuden en sus industrias, ayuden en su comercio. Entonces es muy interesante lo que nos plantea, sobre todo desde su propia experiencia. Quería preguntarse entonces, además, eh, decir que Australia es un destino para estudiar y así lo venden. Yo he asistido a varios foros y a varios eventos en donde precisamente se señala este propósito. Aquí Australia es un país para que la gente venga a estudiar. ¿Cómo funciona eso en Australia? ¿Cómo es que tú terminas decidiendo primero estudiar el idioma y después ya entrar a estudiar a esta universidad que nos has mencionado? Bueno, sí, efectivamente Australia es un destino para estudiar, eso es innegable. Tienen muchas oportunidades. Cuando yo por primera vez estaba en el plan de irme a estudiar inglés, obviamente hay muchas cosas que tú tienes en cuenta, ¿verdad? Y una de esas cosas fundamentales para mí era, primero, el dinero, es decir, un país que tuviera un curso de inglés que yo pudiera pagar, que fuera permitible para mí. Segundo, que el país donde yo fuera tuviera garantías laborales, es decir, que yo pudiera trabajar, así no fuera mi principal objetivo, porque realmente no lo era, pero que yo pudiera trabajar para que poderme ayudar y poderme sostener. Yo no estaba esperando pues que mi familia me mantuviera en Australia, ¿sí? Entonces creo que para mí eso era muy importante porque pues yo sí tenía claro que no quería ir de pronto a terminar de pronto incumpliendo algunas leyes migratorias por trabajar y eso también se presta para explotación y bueno, ya eso es un tema que yo tenía claro que no quería, entonces creo que fue las cosas que más eh, miré a la hora de buscar un destino y efectivamente pues Australia ofrecía, digamos, de todos los países angloparlantes ofrecía, digamos, uno de los precios en cuanto a educación, uno de los precios más competitivos, ¿sí? El dólar australiano es un dólar es una moneda que es fuerte, pero aún es manejable con respecto al peso colombiano. Cuando yo vine en el 2019, estaba como en 2.800. Hoy ya está en 2000, en 3.000 pesos el dólar, pero pues digamos que no ha cambiado mucho. Entonces es algo que si tú te programas y te organizas, es algo posible. Em, Cuando yo vine, bueno, yo hice todo este proceso para estudiar inglés. Había un programa que estaba buscando diversidad cultural en la Universidad de Sydney particularmente. Entonces, yo fui muy afortunado porque pues la Universidad de Sydney es, por decirlo así, la Universidad de los Andes de Australia. Sí, es la universidad, una de las universidades más reconocidas. Bueno, la Universidad de Sydney es una universidad que es fondeada con dineros públicos, pero tiene una administración privada. Entonces, eso no es muy diferente a cómo funciona de pronto en Colombia, siento yo, pero
pero pues es como, sí, como te la pongo como la Nacional, como los Andes, una de las mejores universidades de Australia y una de las más antiguas también. Entonces, ellos tienen un centro de idiomas, te pongo un ejemplo como y le busco, y ese, o como el centro de idiomas con el que tú trabajas, WorldSkills, esos centros de idiomas están afiliados como a la universidad y reciben fondos de la universidad. Y ellos estaban permitiendo que estudiantes, especialmente de Latinoamérica, fuéramos a estudiar inglés a ese centro, que es uno de los más costosos, pero estaban sacando unos precios competitivos respecto a otros institutos para atraer gente de estos países a sus campus. Entonces yo fui a hacer mi curso de inglés con la Universidad de Sydney. Desafortunadamente por la pandemia, la mitad del curso me tocó hacerlo online. Fue algo bastante retador porque, pues, tú te podrás imaginar que uno venirse desde otra parte del mundo a terminar un curso de inglés online, pues no es lo ideal, no es lo que tú esperas. Pero bueno, creo que la pandemia fue algo que nos cambió la vida a muchos y trajo retos gigantescos, pero la experiencia, digamos, la primera mitad de la experiencia fue muy buena porque fue llegar a una universidad que tenía pues unas facilidades enormes, que tenía profesores excelentes, que tenía también todas los recursos para brindarte una experiencia muy buena y permitirte pues aprender el idioma, tener una inmersión total, porque también digamos que aquí particularmente, bueno, en Sydney particularmente, hay muchas personas que pueden hablar español, entonces es algo que también tienes que aprender a manejar, porque si bien tú quieres tener esos lazos culturales, tener personas con quien compartir también ese arraigo, pues también es importante que te esfuerces un poco a salir de tu zona de confort de verdad y también tener amistades que al igual que tú están o aprendiendo inglés o ya hablan inglés, ya sea porque es su lengua nativa o no. Entonces creo que ese fue como el primer paso como estudiante y digamos que Australia ofrece muchas facilidades. Entonces, por ejemplo, tú puedes acá trabajar en este momento con la última reforma, tú puedes trabajar 24 horas a la semana, que eso te permite vivir, te permite pagar tus cosas, tus deudas si tienes en Colombia e incluso ahorrar un poco. Entonces, digamos, es un presupuesto que, si bien no es para hacer dinero, cumple el objetivo que es poderte ayudar con tus estudios y de paso ayudar a la economía australiana, porque esto no es de gratis, ¿no? Australia tiene estas facilidades porque, como lo mencionaste cuando empezó la entrevista, Australia es un país de 25 millones de habitantes con una de las economías más grandes del mundo, por lo cual necesita gente. El recurso que en Australia más les hace falta es el recurso humano, porque tienen muchos recursos naturales, tienen recursos tecnológicos, tienen muchos recursos económicos, pero en este momento el recurso que más les hace falta es el recurso humano. Y pues esos recursos son los que tú como estudiante vienes a aportar, bien sea por 1 o 2 años, por el tiempo que estés. Claro. No, muy interesante y tiene sentido, por supuesto, estas políticas migratorias porque pues definitivamente no tienen un objetivo distinto que atraer a otros tipos de poblaciones que en un determinado momento puedan precisamente ayudar a dinamizar la economía. Y eso es lo que normalmente está ocurriendo en los países desarrollados, está ocurriendo en Japón también, tienen un problema gravísimo de tasas de crecimiento de natalidad. La población se está envejeciendo de una manera tremenda y eso pues por supuesto les ha significado a ellos unos retos bien importantes en torno a lo que significa la necesidad de tener mano de obra para poder desarrollar sus industrias. Esto pues son países por supuesto que son industrializados, son países que requieren de esta mano de obra para poder pues desarrollar las dinámicas empresariales. Bueno, y entonces tú entras en este momento, te va muy bien con el tema del inglés, lo puedes terminar,
Vamos a ver aquí algunos saludos de los cibernautas, de los que me están acompañando. José Martínez dice, es la mejor decisión, súper de acuerdo contigo, lo dice Alejandra. Iván Jiménez Caicedo, saludos, saludos Fabián Cuadros, aquí nos están saludando. Está preguntando Aleja, más o menos cuánto cuesta estudiar inglés, qué cuesta el boleto desde Colombia, dice Iván Jiménez. Eh, Luis Fernando Martínez dice relativo, todo con vuelos de estudio, más o menos entre 30 y 40 millones. Karen Arcellín nos está saludando desde Estados Unidos. Karen es una abogada también que está en unas condiciones bien, bien interesantes. Eh, eh, Se va a abrir una oportunidad muy bonita, espero que le vaya muy bien. Ella ha estado aquí en este diálogo con el mundo y muy seguramente la vamos a volver a invitar, además porque ella es experta en temas de migración. Ella se perfeccionó en este asunto, entró en una ONG y es bien, bien interesante la experiencia de vida que tiene Karen. Tatiana Mendoza, quisiera saber si es posible conocer algunos costos. Iván Jiménez Caicedo, estudiante de Derecho primer semestre, nos está saludando. Bueno, no sé si quisiera responder como algunas de las preguntas que están haciendo aquí. Bueno, sí, Alfredo, básicamente lo que dicen por ahí algunos de las personas conectadas es muy cierto. Más o menos los costos a 2023 en total con vuelos y yo le pongo un estimado de también tu primeras 2 semanas, mes de acomodación aquí en Australia puede estar rondando los 40 millones de pesos a fecha de hoy. Eh, Sin embargo, como te digo, la ventaja es que una vez estás acá, hay oportunidades de que tú puedas trabajar, de que tú puedas apoyarte económicamente, que eso es una tranquilidad muy grande porque te permite también tener una mejor experiencia. Cuando tú no estás preocupado porque de pronto tu familia en Colombia está teniendo problemas para soportarte económicamente y al contrario, tú puedes ser el que de pronto, si ellos están mal, le puedes ayudar. Es algo que da mucha tranquilidad y permite que el proceso sea mejor, la experiencia sea mejor. Solo por darte un dato, algo por lo que también yo escogí Australia es que al tener esa protección legal para el trabajo, tú también estás amparado por las leyes laborales acá en Australia. Yo tuve un caso particular una vez trabajando para un señor que tenía una empresa era una empresa como de limpiar gimnasios y yo le ayudaba al señor, especialmente le ayudé en época de COVID a manejar, eran como 5 gimnasios, básicamente yo solo, entonces la empresa por esa época quedó prácticamente solo con 2 empleados, yo y otra chica. Y esta persona, yo trabajaba para esta persona, incluso durante la pandemia el gobierno levantó las restricciones de horas, entonces yo trabajaba para esta persona más de las horas que, que, pues, que en un principio trabajaba, sino que trabajaba tiempo completo. Y me di cuenta al final que esta persona no me había pagado el mínimo por hora que me debía pagar y adicionalmente que no había hecho mis cotizaciones a la pensión, por decirlo así, que es un fondo acá de pensión que existe o fondos. Pues yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Yo soy abogado, no me puedo quedar de manos cruzadas, entonces me puse a averiguar de leyes aquí laborales y encontré que hay entidades que te brindan apoyo, al igual que en Colombia, como el Ministerio del Trabajo, etcétera. Recogí todas mis pruebas, me fui para allá y les dije, mire, tengo este caso con un empleador que no me ha hecho esto, esto y esto, y ellos me dijeron, no te preocupes, te apoyamos, iniciaron un cobro prejurídico muy eficientes además. Básicamente ellos se encargan de presionar al empleador, amenazándolo literalmente con llevarlo a la corte si él no arregla. Y básicamente ellos hacen un cálculo de lo que te deben y llegan a un acuerdo con el empleador y el señor me consignaba mi cuenta. A él le dieron un precio estimado que tenía que pagarme y él me consignaba mi cuenta cada semana un saldo que se había comprometido hasta que me terminó de pagar. Entonces, eso es muy bonito porque tú no te sientes que vienes acá a ser como por decirlo así, no sé, no quiero usar ningún término despectivo, pero pues desafortunadamente cuando tú migras muchas veces y sobre todo en estos países donde te toca trabajar de forma irregular, pues
sientes que tú no tienes garantías de absolutamente nada. Acá no pasa eso. Acá sí tienes garantías, acá tú estás trabajando como australiano, tú incluso eres considerado australiano para residency y para propósitos de impuestos. Entonces, si tú estás pagando impuestos, si tú estás trabajando, si tú estás tú para el gobierno, en esos términos tú eres un australiano y tienes los mismos derechos que cualquier australiano. Entonces, eso es muy, muy... Qué interesante todo lo que nos cuentas, porque es una realidad que muchos, por supuesto, desconocemos y pues darle a conocer a las personas que de pronto están buscando esas segundas oportunidades en otros países, pues yo creo que aclara mucho el panorama. Obviamente nos está hablando de unos costos, no cualquiera tiene 40 millones de pesos para irse, pero en términos prácticos a veces vale la pena, ¿no? Muchas veces la gente gasta una cantidad de dinero para irse por el hueco para llegar a Estados Unidos y uno queda sorprendido cómo arriesgan la vida, cómo hacen una cantidad de cosas para que los traten como ciudadanos de segunda, porque la situación de Estados Unidos a veces no es la más favorable para los migrantes, para que los expulsen, en fin, para todo lo que ocurre desafortunadamente allí. Y lo que nos cuenta su es un panorama totalmente distinto y obviamente uno lo entiende en este tema de relaciones políticas, yo lo he aprendido, aquí no hay ángeles, aquí lo que hay es intereses. Y si el Estado tiene un interés de traer personas que son buenas, que van a ser un beneficio para el Estado, pues los traen y les garantizan todas esas condiciones. Entonces, en esa medida, pues resulta bien llamativo este país en torno a esas garantías. Bueno, ¿cómo es un día de Jesús Alzate? ¿Cómo arranca? ¿Qué es lo que haces? ¿A dónde vas? ¿Con quién te encuentras? ¿Qué relaciones has establecido allá con los australianos? Bueno, ya nos dijiste que tuviste un encuentro jurídico que no fue la mejor experiencia, pero lo otro, ¿cómo va? Bueno, sí, mira, eso que tú decías es muy importante. Esto acá Australia no lo hace porque Australia es un país bueno, porque Australia es un país caritativo, no. Realmente esto es son intereses, lo que tú dices, y business. De hecho, yo personalmente, como abogado que me estoy formando acá también, siempre tengo muchas críticas al sistema migratorio australiano, porque así como es muy bueno en muchos aspectos, también tiene carencias muy grandes y muchas críticas que se pueden hacer. El día mío, bueno, básicamente yo, como lo mencionaste, yo estoy haciendo un LBB acá en Australia. ¿Qué es un LBB? Un LBB básicamente es un pregrado especializado para ser abogado aquí. Entonces, yo estudié Derecho en Colombia, yo amo mi profesión y creo que es algo que me gusta mucho y por eso estoy en este proceso de nuevo. ¿Y cómo tú puedes ser un abogado aquí en Australia? Básicamente tú tienes que completar primero, pues obviamente tu secundaria como en Colombia, luego tienes que hacer unos estudios universitarios que acá le llaman bien sean college o unos estudios ya universitarios en los que tú vas a hacer, por ejemplo, vas a hacer unos estudios como por decirlo así, previos que te exigen para luego aplicar al LBB. Entonces, por ejemplo, mucha gente lo hace en estudios legales, sociología, en política, relaciones internacionales. Es como un background que te piden para luego aplicar al LBB. Y básicamente, digamos que como yo ya estoy derecho en Colombia, yo no tuve que hacer eso. Yo pude aplicar directamente al LBB y la universidad, digamos, me convalidó también otras materias que yo ya había hecho en Colombia y por lo tanto no tenía que volver a hacer acá. Y pues empecé mi programa, ¿cierto? Entonces, pues básicamente eso en cuanto a la universidad y pues un día mío básicamente está muy relacionado con la universidad porque pues estudiar acá a veces es un poquito retador porque el idioma, el ritmo en el que acá se funciona el estudio es un poco diferente al que uno está acostumbrado en Colombia. Entonces, un día mío empieza levantándome muy temprano, yendo a trabajar si necesito ir, si tengo que ir a trabajar. Estoy trabajando ahorita de forma casual en un hotel, entonces, como en el café del hotel. Entonces, yo me levanto, voy al café, normalmente hago un turno
de 7 de la mañana a probablemente 11:30, 12 del día, y ya de ahí quedo libre para enfocarme en mis estudios. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy término, entonces tengo que entregar assessment, tengo un examen el lunes, entonces, pues digamos que gira mucho en torno a eso porque pues sí me demanda mucho tiempo. Básicamente creo que ese es un día mío. Obviamente también hay tiempo para salir, para explorar. Acá hay muchas actividades para hacer, digamos, al aire libre. Eso es algo que me encanta porque pues uno en Neiva realmente, desafortunadamente está acostumbrado, bien sea por el clima que a veces es inclemente, por la inseguridad o porque no hay tampoco los recursos en la ciudad para uno ir a un parque, para ir a, sí, como a veces faltan, ¿no? No es que no vayan, pero a veces faltan. Entonces, pues digamos que acá disfruto mucho eso, como ir a un parque, ir a caminar a algún parque natural también es algo que me gusta mucho porque como que son los planes que me recargan de energía. Entonces, eso es como un día mío, pero como te digo, gran parte gira en torno a la universidad porque es bastante retador. Muy bien, muy bien. Luis Fernando Martínez nos dice, saludos Jesús por ese espíritu guerrero en ese nuevo país. Juan Gabriel nos está diciendo, saludos desde Chile. Juan Gabriel es un primo que vive precisamente en Chile, nos está saludando. Oscar Ernesto Medina pregunta, ¿es difícil incorporarse al mundo laboral? Aleja dice, es buenísimo poder trabajar y estudiar al mismo tiempo. Acá en Estados Unidos no tienen esa opción, tendrían que solicitar aparte una visa de trabajo. Dice Iván Jiménez, ¿cuántas horas y qué tanto dura la carrera en Australia? Está haciendo esa pregunta. Bueno, eso depende mucho de tu profesión, ¿sí? Una de las grandes ventajas de acá es que, como lo hablábamos, al ser un país con una economía fuerte, está buscando personas no solamente para hacer los trabajos que muchas veces nadie quiere hacer, sino también para para desarrollar trabajos profesionales, para cubrir vacantes en posiciones que demandan unas habilidades bastante profesionales. En ese orden de ideas, pues hay diferentes carreras, ¿no? Por ejemplo, mucha gente, y es algo que yo recomiendo, si tú tienes, por ejemplo, una ingeniería, lo mejor que tú puedes hacer es desarrollar en Colombia, sí, y si estás trabajando, obviamente, continúa en Colombia, desarrolla una buena experiencia, aprende inglés, empieza a hacer un proceso desde allá y ya cuando vengas acá a Australia simplemente tratas de convalidar tu título, que en términos de ingeniería es muy sencillo, es solamente como un assessment que te hace una autoridad acá que se llama Engineers Australia, que es la que se encarga de decirte, ok, si tú tienes un título, no sé, de ingeniería civil, entonces te damos este certificado que dice que tú eres ingeniero o ingeniera civil acá en Australia. Y eso ya te abre oportunidades tanto laborales como migratorias. En mi caso, como yo les decía, yo soy abogado en Colombia. Derecho es una carrera que es muy amplia, porque es muy amplia, pero también te limita mucho a donde tú estás por las leyes y reglas en el lugar en el que vives. Entonces, pues yo decidí hacer este programa de derecho de acá que te permite hacerte abogado en Australia. Y pues básicamente el programa dura 3 años, ¿sí? Como les decía antes, tú tienes que hacer primero 2 años de unos estudios previos y luego aplicas al LBB, que son 3 años. De esos 3 años, la universidad me convalidó unas materias, a mí me quedó el programa en 2 años y medio más o menos, pero también tú puedes, y dependiendo de tu tiempo, adicionar materias. Entonces, por ejemplo, este año yo adicioné 2 materias extras, que la verdad me arrepiento porque me ha costado lágrimas de sangre, pero pues las agregué y es algo que la motivación mía es que básicamente este año voy a ver la mitad de materias que tengo que ver, queriendo decir que para el año siguiente, pues o bien puedo ver materias extras y completar el programa en 2 años, o
puedo ver menos materias el siguiente año y cogerla con más calma el último término. Ya eso depende de ti, pero también no solo hay temas profesionales, que es algo muy interesante. Aquí también todas esas habilidades que tú tienes vocacionales también son muy, muy valoradas. Entonces, no solamente los campos profesionales, también hay campos para trabajar en carpintería, herrería, mecánica, cuanta cosa te puedas imaginar, con seguridad que Australia está necesitando. Y básicamente lo único que necesitas es tener una experiencia en ese campo, ¿sí? O venirla a estudiar acá si no la tienes y tener el idioma, es como lo esencial. Pero pues creo que eso no sé si responde tu pregunta, Iván. Bueno, tú me dijiste cuántas horas. Bueno, en horas no te sabría decir cuántas horas son, pero más o menos a la semana yo tengo 4 días clases. De esas clases, básicamente aquí el modelo de educación en la universidad es muy diferente al colombiano. Tú a la clase simplemente vas a resolver dudas y a hacer ejercicios prácticos, por decirlo así. Vas a entrar en materia ya práctica, en casos, en todo este tipo de cosas. Tú no vas a que el profesor te explique desde cero. Y eso es algo que acá le pega muy duro, especialmente a los latinos, que de pronto estamos acostumbrados a un sistema un poco más impositivo, donde el profesor, incluso en la universidad, te está de cierta forma apoyando, ¿sí? Acá no, acá realmente tú tienes, no sé, el término tiene 3 libros para leerte, una lista de 15 sentencias y es tu responsabilidad leerlas o no, y si tú llegas y no las has leído, pues simplemente estás perdido y no sabes de qué te están hablando. Y los profesores son un poco complejos a ratos, si tú de pronto haces preguntas que el salón entero ya tiene entendido y que ya debería saberlo porque deberías haber leído, son a veces un poco, no les gusta y básicamente te dicen como, si necesitas una asesoría extra, contáctame y nos ponemos de acuerdo, pero pues el nivel de la clase no está para yo devolverme a esa pregunta. Entonces, sí es un poco exigente en ese aspecto, tú tienes que hacer mucho el ejercicio real de leer mucho y estudiar mucho antes de la clase, no solamente para los exámenes sino que sí tienes que hacer ese ejercicio y más por el tiempo, ¿no? Acá todo va muy rápido, entonces, y así lo estoy haciendo yo también, entonces, pues, digamos que ese es como el nivel que te exigen y las horas y todo eso. Qué bien, qué bien. Bueno, y entonces me gustaría, ya en esta parte final de la entrevista, que tú nos refirieras como qué recomendaciones le podrías dar primero pues a las personas que quieran estudiar en Australia o los que quieran ir a trabajar a Australia o los que simplemente quieran ir a conocer Australia, como cuáles podrían ser esos tips, esas recomendaciones que ellos deberían tener en cuenta para tomar esa decisión, ya sea para estudiar, ya sea para trabajar, ya sea simplemente para vacacionar, como cuáles sitios consideras tú que deberían ser los que uno podría visitar, como unas recomendaciones muy generales para estas personas que tienen cualquiera de esos intereses. No, claro, mira, bueno, los que quieran venir a estudiar, las puertas están abiertas, hay muchas oportunidades. Programen todo con tiempo, ese es mi mayor consejo. Si tú quieres venir acá a estudiar, programen todo con tiempo. No se vengan, digamos, por impulso, porque pueden hacer que esa experiencia, que puede ser una experiencia tan buena y tan enriquecedora, se les convierta en una experiencia bastante difícil e incluso desmotivante. Entonces, la recomendación es, si el plan es estudiar, prepárense muy bien, estudien inglés si pueden en su país, traigan alguna habilidad que de pronto acá, por ejemplo, pueda ser más reconocida. Por ejemplo, yo siempre le digo a personas que de pronto me escriben y me dicen, no, es que me quiero ir para Australia. Les digo, bueno, primero pues empieza a ahorrar porque obviamente se necesita dinero, pero el dinero a lo último no es ni el mayor reto, ¿sabes? Yo, por ejemplo, cuando me vine me tocó hacer un crédito y una vez llegué acá y me pude ubicar, lo pude pagar sin problema y eso no fue un problema.
el inconveniente es cuando tú llegas y, por ejemplo, como me pasó a mí al comienzo, que no hablas ni cero, entonces eso te hace que el proceso sea mucho más lento. Si tú en cambio te esfuerzas a estudiar inglés, te esfuerzas a traer, así sea un inglés mínimo, vas a empezar a coger mucho más rápido las cosas y va a ser más fácil. Y adicional a eso, si traes alguna habilidad, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si a ti te gusta la mecánica y te haces un curso extra de mecánica, entonces acá puedes llegar y, ok, yo sé hacer esto. Nada más en la misma comunidad latina encuentras oportunidades de trabajo. Por ejemplo, habilidades, por ejemplo, en la cocina. Hay mucha gente que llega acá y no tiene trabajo al comienzo y prepara cosas típicas colombianas y se van para la City en Sydney y escriben por estos grupos de Facebook, miren, yo voy a estar vendiendo empanadas en frente de Town Hall o no sé, o en la Opera House. Y es así que les llega la gente, los apoya, les compra. Eso es algo muy fundamental. Por ejemplo, personas chicos o chicas que saben cortar cabello, es algo que también es súper. Yo ayer me fui a peluquear y pagué $35 por una motilada. De verdad que eso duele en el alma. Y hay muchos latinos que lo que hacen es que peluquean en su casa y pues digamos que amigos y así, ¿no? Tampoco es como que pongan un negocio en la casa porque a veces les genera problemas, pero sí, por ejemplo, es algo que te da una entrada en esos primeros meses en los que tú estás apenas buscando tener un alivio. Eso para estudiantes. Si estás pensando en venir a migrar a Australia, la preparación debe ser el doble, porque el sistema migratorio australiano es complejo. Y ahí sí me ofrezco si necesitan alguna idea, alguna recomendación, consejo, con mucho gusto me pueden escribir. Yo, eh, por, 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 eh, por causa propia, me ha tocado estudiar muchísimo el sistema migratorio australiano y pues aparte estoy estudiando acá derecho, entonces es como que te da una perspectiva muy, muy, muy chévere, muy amplia y pues también he podido como ya hacer ciertas aplicaciones, entonces te puedo aconsejar. Yo no cobro nada porque no me dedico a eso, pero si necesitan consejos, escríbanme. A mí me gusta mucho colaborar y creo que si tienen dudas migratorias y lo que están pensando es venir a migrar a Australia, con todo gusto les puedo resolver dudas. Incluso si están veniendo a pensar también a estudiar, no conozco mucho del tema educativo ahorita porque no estoy como tan metido en ese área, pero conozco escuelas buenas que siempre recomiendo, que fue donde yo estudié, y pueden ser buenas opciones. Y si están pensando venir de vacaciones, Australia es un país que tiene muchísimas cosas por conocer. Es un país supremamente exótico. Tú acá encuentras animales que no se encuentran en ninguna parte del mundo, empezando por los canguros que son espectaculares. A mí me encanta. Yo cada vez, creo que por eso me gusta salir a hacer caminatas, porque cuando tú vas a los parques naturales, encuentras canguros o wallabies, que son como canguros chiquitos, en los parques naturales. Entonces, eso es algo que es muy bonito, porque pues son cosas que tú no ves en ninguna otra parte del mundo, solo las ves acá. Las playas son salvajes, literalmente esa es la palabra. Y algo también que me parece muy interesante, si están pensando en venir por turismo a Australia, es también el tema de se me olvida el nombre de esto, la Gran Barrera de Coral, que es una maravilla natural del mundo que está desapareciendo y hoy en día hay muchos programas, eso queda arriba en la parte de Australia que se llama Cairns, y hay muchos programas que buscan incentivar un turismo sostenible. Entonces, para los que están pensando en venir a vivir una aventura turística, ese sector del norte de Queensland es espectacular. Hay mucho por conocer. Yo conocí a un colombiano, de hecho, que trabajaba en Bogotá, un chico de unos como 25 años que era un duro en temas de IT en Colombia y venía de vacaciones por todo el mundo, estuvo en Asia y estuvo acá en Australia. Para venir a Australia obviamente hay que aplicar a una visa de turismo como más o menos como la que uno aplica en Estados Unidos. Obviamente es un poco más, en cuestión de tiempo, es un poco más rápido todo, pero hay que aplicar. Pero él vino acá y se hizo un recorrido salvaje
desde Cairns hasta, básicamente hasta Victoria, hasta Melbourne. Entonces, pues eso es como lo turístico, sobre todo en esta parte de la costa, es muy bonito, hay mucho, mucho por ver. No, excelente, excelente todas esas recomendaciones que nos da Jesús y pues obviamente la posibilidad de ofrecer una asesoría a las personas también para el efecto. De verdad que estamos muy, muy agradecidos por tu participación, porque pues nos ha aclarado una cantidad de dudas en relación con este maravilloso país, con lo que significa esa vivencia, ese ejercicio de tomar una decisión, de salir del país. Son 20 horas de vuelo. Yo creo que uno piensa mucho en ese vuelo. Cuando fui a China me pasó eso, que fueron 32, porque fue una locura pasando de país en país y haciendo todas esas vueltas que nos tocó ir cuando llegamos a Xi'an. Y uno piensa mucho, ¿no? A mí me encanta volar precisamente por eso, cuando uno está en el vuelo como que se da cuenta que el mundo es muy pequeñito y que son muchas las cosas que puedes hacer. Has notado que algo que es muy importante, es una cosa que estamos insistiendo mucho, lo está haciendo la Universidad Surcolombiana, nosotros como Centro de Estudios Internacionales lo estamos haciendo, y es la importancia de promover la enseñanza y el aprendizaje del idioma. Yo le digo a la gente, ustedes no se imaginan lo que significa para cualquier tipo de profesional aprender el idioma, romper esa barrera. Es una barrera que definitivamente tenemos que superar y nos abre las puertas al mundo. Por eso el lema de nuestro Instituto de Idiomas es precisamente somos una llave para abrir el mundo, porque sabemos que el idioma definitivamente es eso, es una llave para abrir el mundo y invitamos a todas las personas, a todos los huilenses. Es increíble las cifras, el 1% de los huilenses hablan inglés, el 1%, por Dios, es una cosa que muestra las dificultades que tenemos en materia de competitividad, todas las plataformas de e-commerce están en inglés, todos los centros de investigación publican en inglés, todas las becas, incluso tú no tienes que saber coreano, tú no tienes que saber chino, tú no tienes que saber japonés para estudiar en estos países. Con el hecho de que manejes el inglés, se te van a abrir esas oportunidades, y que si sabes inglés puedes estudiar en Australia, puedes estudiar en India, puedes estudiar en Inglaterra, puedes estudiar en Estados Unidos. Son inmensas realmente las oportunidades que se abren, por supuesto, para todas las personas. Y en esa medida, de verdad, Jesús, de verdad, muchas, muchas gracias a todos los que nos han escuchado, a todos los que nos están viendo en esta transmisión, por supuesto a nuestros patrocinadores, a OPA Noticias, que está allí con nuestro webmaster ayudándonos en esta transmisión, a la Universidad Colombiana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y a todas las instituciones que hoy nos están acompañando en este momento. De verdad que muchas gracias, Jesús. Estamos hablando y seguiremos más adelante con otros diálogos con el mundo. Nos vamos a ir para Sudamérica a hablar con un amigo que está en este momento en Chile, también haciendo algo muy parecido a lo que está haciendo Jesús en Australia. De verdad, Jesús, muchas gracias. Si quieres dar un mensaje para todos los que nos escuchan, los que nos ven, pues bienvenido. No, muchas gracias Alfredo a ti por la invitación. Como dices tú, realmente sí es algo, es una cuestión de competitividad y sí, la invitación es a que el primer paso para cualquier sueño que tú tengas, si involucra salir del país, es aprender el idioma, especialmente el inglés. Entonces, a estudiar inglés, que es una habilidad que es igual de importante a cualquier carrera que estén haciendo. Entonces, pues, esa es la invitación. Gracias por tenerme acá. Y nada, creo que, como les digo, las puertas están abiertas. De acá me estaban preguntando que por dónde me podía escribir. Por mi Facebook personal. Yo creo que a veces me demoro en responder porque, pues, no, el cambio de horario, pero con mucho gusto, cualquier duda les puedo colaborar. Y creo que ya eso sería todo. Bueno, Jesús, de verdad, muchas, muchas gracias. Y Estamos con... ahí pendientes con el otro programa que dijimos tú y yo de los intercambios Sí, para ¿no? enseñar el idioma. Y lo vamos a hacer en torno al tema del intercambio de idioma, la suscripción de convenios incluso con tu propia universidad, con la Universidad Surcolombiana. Es una cosa que Sí, podemos claro que sí. hacer cuando hay ese programa de Derecho. Usted sabe que yo soy profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sí, Políticas. claro. Me interesa sobremanera, por ejemplo, facilitar esos temas, pues obviamente
los hablaremos Claro que sí. más adelante. De verdad, Jesús, muchas, muchas gracias. Un saludo allá a todos los paisanos, a todos los colombianos que te encuentres. Aquí estamos para eso, para abrirle las llaves al mundo. Nos vemos en una próxima ocasión y muchas gracias a todos los que nos ven, los que nos escuchan a través de la emisora de la Universidad Surcolombiana. Hasta luego.